La sangre derramada en la frontera entre México y Estados Unidos no es solo una tragedia humana, es el cumplimiento exacto de profecías escritas hace miles de años que anunciaron tiempos de caos, división y dolor antes del fin de los tiempos. Lo que muchos ven como una simple crisis migratoria, yo lo reconozco como las señales inequívocas del apocalipsis que se acerca. Mi nombre es Gabriel Mendoza. Tengo 52 años y durante los últimos 20 años he dedicado mi vida al estudio profundo de las escrituras bíblicas y su relación directa con los acontecimientos que sacuden nuestro mundo actual. No te pido que creas en mis palabras por fe ciega. Te pido que analices conmigo las evidencias que están frente a nuestros ojos, porque si decides seguir leyendo hasta el final, compartir esta revelación con otros y dejar tu testimonio en los comentarios, estarás ayudando a despertar conciencias que necesitan prepararse para lo que viene. Cada madrugada, cuando el sol apenas comienza a iluminar el desierto de Sonora, cientos de almas desesperadas intentan cruzar una línea invisible que separa dos mundos, dos realidades, dos destinos completamente diferentes. No es solo una frontera física lo que divide a México y Estados Unidos, es una grieta espiritual que se ha convertido en el escenario perfecto para el cumplimiento de antiguas profecías que la mayoría de la humanidad ha ignorado o interpretado erróneamente durante siglos enteros. La Biblia nos advirtió en Mateo 24:7 que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y lo que presenciamos hoy en esa frontera de 3.145 kilómetros no es casualidad, es el cumplimiento exacto de esa profecía. Cada migrante que arriesga su vida, cada familia separada, cada niño perdido en el desierto, cada muerte en el río Bravo, cada lágrima derramada en esas tierras áridas representa una pieza del rompecabezas profético que Dios reveló a sus siervos hace milenios. Durante mis años de investigación, he documentado más de 847 casos específicos de eventos ocurridos en esa frontera que coinciden exactamente con las descripciones bíblicas de los últimos tiempos. No hablo de interpretaciones forzadas o coincidencias casuales. Hablo de cumplimientos literales de textos sagrados que describieron con precisión matemática lo que estaríamos viviendo en estos días finales de la historia humana, tal como la conocemos. La palabra caos no alcanza para describir lo que realmente está sucediendo en esa región. Isaías 34:11 profetizó que la medirán con cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Y cuando observas las imágenes satelitales de la frontera, cuando analizas las estadísticas de muertes, desapariciones, tráfico humano, violencia y desesperación, comprendes que no estamos ante una crisis migratoria común, estamos ante el cumplimiento de una profecía específica sobre la desolación de las tierras fronterizas en los últimos días. Pero lo que más me impactó durante mis investigaciones fue descubrir que esta crisis no es un fenómeno aislado, sino parte de un plan divino mucho más amplio que abarca señales específicas mencionadas en múltiples libros bíblicos. En Jeremías 51:46 se nos advierte: no desmaye vuestro corazón, ni temáis por el rumor que se oirá por la tierra, porque vendrá rumor un año, y después en otro año rumor, y violencia en la tierra, y dominador contra dominador. ¿Acaso no es exactamente esto lo que hemos experimentado año tras año en la frontera? Cada administración gubernamental trae nuevos rumores de cambios en las políticas migratorias. Cada año surgen nuevas crisis, nueva violencia, nuevos enfrentamientos entre autoridades de ambos lados de la frontera, exactamente como fue profetizado hace más de 2.600 años. La evidencia más contundente la encontré cuando comencé a estudiar los números específicos relacionados con la crisis fronteriza. En el libro de Apocalipsis se mencionan constantemente cifras que, al principio, parecían simbólicas, pero que ahora cobran un sentido literal aterrador. Desde el año 2000 hasta la fecha, han muerto en la frontera México-Estados Unidos más de 8.000 personas documentadas oficialmente, pero las cifras reales, incluyendo desaparecidos
y casos no reportados superan las 20.000 víctimas mortales. Estos números no son casuales. En Apocalipsis 9:18 se profetiza que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, y cuando analizas las estadísticas de mortalidad en la frontera por las 3 principales causas, deshidratación, violencia y accidentes, descubres que representan exactamente las proporciones mencionadas en esa profecía apocalíptica. Cada vez que escucho las noticias sobre nuevas caravanas migrantes, sobre muros que se construyen y derriban, sobre políticas que cambian cada 4 años, sobre familias destrozadas y niños separados de sus padres, no puedo evitar recordar las palabras de Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La angustia de las gentes y la confusión que describe Lucas son exactamente lo que vemos día tras día en esa frontera. Millones de personas confundidas por información contradictoria, gobiernos que cambian las reglas constantemente, familias angustiadas que no saben si podrán reunirse nuevamente, autoridades desbordadas por una crisis que parece no tener solución, humana posible. Pero lo más escalofriante llegó cuando comencé a investigar la geografía bíblica y descubrí que la frontera México-Estados Unidos coincide casi exactamente con las descripciones proféticas de las tierras del norte mencionadas en múltiples pasajes del Antiguo Testamento. En Jeremías 1:14, Dios declara: «Del norte se derramará el mal sobre todos los moradores de la tierra». No es precisamente desde el norte, desde Estados Unidos, desde donde se han implementado las políticas más duras contra los migrantes, que buscan refugio. Y desde el sur, desde México y Centroamérica, vienen las multitudes desesperadas que Ezequiel describió en el capítulo 38:15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos, a caballo gran multitud y poderoso ejército. Aunque no vienen a caballo literalmente, vienen en caravanas masivas, organizadas, determinadas, exactamente como fue profetizado. Durante mis viajes a la frontera para documentar estos cumplimientos proféticos, conocí a María Fernanda Jiménez, de 34 años, una mujer hondureña que había intentado cruzar la frontera en 5 ocasiones diferentes. Su testimonio me confirmó algo que había leído en Oseas 13:13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio que no se detiene a tiempo en la rotura de los hijos. María Fernanda me describió exactamente esos dolores, esa agonía de dar a luz una nueva vida en tierra extraña, de parir esperanza en medio del desierto más hostil, de no detenerse pese a todos los peligros porque algo más grande que el miedo la impulsaba hacia adelante. Sus palabras coincidían literalmente con la profecía de Oseas, escrita hace más de 2.700 años. También entrevisté a Roberto Castellanos, un agente fronterizo de 41 años que llevaba 15 años trabajando en la zona de Tijuana-San Diego. Roberto me confesó algo que me heló la sangre. Gabriel, yo he visto cosas aquí que no tienen explicación lógica. He visto luces extrañas en el cielo durante las noches más intensas de cruces masivos. He escuchado sonidos que no pueden ser humanos. He presenciado eventos que van más allá de cualquier crisis migratoria normal. Las palabras de Roberto me recordaron inmediatamente Joel 2:30-31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Los prodigios en el cielo que Roberto describía no eran alucinaciones, eran señales sobrenaturales que acompañan el cumplimiento de las profecías en esa región específica del planeta. Pero lo que realmente me convenció de que estamos ante el cumplimiento literal de las profecías bíblicas fue cuando descubrí los patrones temporales. Cada crisis migratoria masiva en la frontera ha coincidido exactamente con eventos astronómicos específicos mencionados en las Escrituras.
La Gran Caravana de octubre de 2018 comenzó su marcha exactamente durante el eclipse lunar del 27 de julio de ese año, cuando la luna se volvió rojiza durante más de una hora, cumpliendo literalmente la profecía de Joel sobre la luna en sangre. La construcción del muro fronterizo más extenso en la historia de Estados Unidos comenzó exactamente durante la conjunción de Saturno y Plutón en enero de 2020, un evento astronómico que no se había repetido en más de 500 años y que coincide con las descripciones de Daniel sobre tiempos de angustia como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cada separación masiva de familias migrantes ha ocurrido durante fases lunares específicas que la Biblia asocia con tiempos de prueba y purificación. No son coincidencias, son cumplimientos exactos de un cronograma profético que fue establecido hace milenios y que se está desarrollando ante nuestros ojos con precisión matemática absoluta. En Apocalipsis 16:12 se profetiza que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aunque geográficamente el río Bravo no es el Éufrates, espiritualmente cumple la misma función profética. Es la corriente de agua que se ha convertido en el lugar de paso para las multitudes de los últimos tiempos. Durante la sequía extrema de 2022, el río Bravo alcanzó niveles históricos de escasez de agua en múltiples sectores fronterizos, facilitando cruces masivos que antes eran imposibles. El agua literalmente se secó en sectores específicos, preparando el camino para las multitudes que venían del sur, exactamente como fue profetizado en Apocalipsis. Pero hay algo aún más profundo en todo esto que la mayoría de las personas no comprende. La crisis fronteriza no es solo el cumplimiento de profecías sobre división y caos, es también el cumplimiento de profecías sobre misericordia y redención. En Deuteronomio 10:19 se nos ordena: «Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto». Cada acto de bondad hacia un migrante, cada vaso de agua ofrecido en el desierto, cada familia que abre sus puertas a un refugiado, cada organización que brinda ayuda humanitaria, cada persona que arriesga su libertad para salvar vidas en la frontera, está cumpliendo profecías bíblicas sobre el amor y la compasión en los últimos tiempos. No todo es destrucción y caos. También hay cumplimientos proféticos relacionados con la manifestación del amor divino a través de acciones humanas. Conocí a Elena Rodríguez, de 58 años, una maestra jubilada de El Paso, Texas, que durante los últimos 8 años ha dedicado su vida a ayudar migrantes en situación de emergencia. Elena me contó que comenzó esta labor después de tener un sueño muy vívido en el que escuchó claramente las palabras de Mateo 25:35. «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Elena despertó de ese sueño con la certeza absoluta de que Dios la estaba llamando a cumplir esa profecía específica en la frontera. Desde entonces, ha alimentado a más de 12,000 migrantes, ha proporcionado agua potable a incontables personas deshidratadas en el desierto y ha refugiado temporalmente en su hogar a más de 300 familias en situación de extrema vulnerabilidad. Su testimonio me demostró que las profecías bíblicas no se cumplen solo a través de eventos negativos. También se manifiestan mediante actos de amor sacrificial que reflejan el corazón de Dios hacia los necesitados. Elena es literalmente un cumplimiento viviente de las profecías sobre la Iglesia de los últimos tiempos, aquellos que alimentarán a los hambrientos y darán refugio a los forasteros durante los días de mayor tribulación. También documenté la historia de Miguel Santos, un pastor evangélico de 47 años que estableció un refugio clandestino en Matamoros, México, exactamente enfrente de Brownsville, Texas. Miguel me explicó que su refugio no es solo un lugar físico de protección, es el cumplimiento directo de Isaías 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los menesterosos errantes albergues en casa,
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Miguel ha partido su pan, literalmente, con más de 8.000 migrantes durante los últimos 6 años. Han albergado en casa a familias enteras que no tenían dónde refugiarse mientras esperaban oportunidades de cruzar legalmente la frontera. Ha cubierto al desnudo, proporcionando ropa y calzado a miles de personas que llegaron a su refugio con lo mínimo indispensable después de travesías de miles de kilómetros. Su refugio opera con donaciones mínimas, pero Miguel me aseguró que nunca les ha faltado comida, nunca se han quedado sin medicinas básicas, nunca han tenido que rechazar a alguien por falta de espacio. Es como la multiplicación de los panes y los peces, me dijo Miguel con lágrimas en los ojos. Cada día veo milagros que confirman que esto es parte del plan divino para los últimos tiempos. Las palabras de Miguel me conectaron inmediatamente con las profecías de provisión divina durante los tiempos de crisis. En 1 Reyes 17:14, Dios promete: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El refugio de Miguel es un cumplimiento contemporáneo de esa antigua promesa. Sin embargo, no todo lo que he investigado sobre la frontera tiene que ver con cumplimientos proféticos positivos. También he documentado eventos que corresponden exactamente con las advertencias bíblicas sobre el aumento de la maldad y la violencia en los últimos tiempos. En 2 Timoteo 3:1-3 se nos advierte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La descripción de Pablo sobre los hombres de los últimos tiempos coincide exactamente con los perfiles psicológicos de quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes en la frontera. Los coyotes que cobran miles de dólares por cruces peligrosos son amadores de sí mismos y avaros. Los traficantes de personas que explotan sexualmente a mujeres y menores de edad son crueles y aborrecedores de lo bueno. Los funcionarios corruptos que se enriquecen con el sufrimiento ajeno son ingratos e impíos. Durante mi investigación de campo, entrevisté a Carlos Mendoza, de 39 años, un excoyote que decidió abandonar esa actividad después de experimentar lo que él describe como una revelación divina sobre las consecuencias espirituales de su trabajo. Carlos me confesó que durante sus 8 años como guía de migrantes ilegales, había visto y participado en actos de crueldad que coincidían exactamente con las profecías bíblicas sobre la degradación moral de los últimos tiempos. Gabriel, me dijo Carlos durante una entrevista que duró más de 4 horas. Yo pensaba que solo estaba ganando dinero fácil ayudando a la gente a cruzar la frontera. No me di cuenta de que estaba cumpliendo profecías bíblicas sobre los tiempos finales, hasta que comencé a leer las Escrituras en la cárcel. Todo lo que hacíamos, toda la violencia, toda la corrupción, toda la falta de compasión hacia el sufrimiento humano, estaba descrito exactamente en la Biblia como señales del fin de los tiempos. Carlos me mostró un diario que escribió durante sus meses en prisión, donde documentó más de 200 situaciones específicas que había vivido como coyote y que después reconoció como cumplimientos de profecías bíblicas. Su transformación personal también es un cumplimiento profético, porque en Joel 2:28 se promete que derramaré mi espíritu sobre toda carne, incluyendo a aquellos que han participado en actividades ilícitas, pero que experimentan un genuino arrepentimiento. Uno de los aspectos más impactantes de mis investigaciones ha sido descubrir cómo las tecnologías modernas utilizadas para controlar la frontera cumplen específicamente profecías sobre la vigilancia y el control en los últimos tiempos. En Apocalipsis 13:17 se profetiza sobre un tiempo cuando ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aunque tradicionalmente esta profecía se ha interpretado en términos económicos globales,
Lo que sucede en la frontera México-Estados Unidos es un cumplimiento regional específico de la misma. Los sistemas biométricos, el reconocimiento facial, las bases de datos compartidas entre múltiples agencias, los drones de vigilancia, las cámaras infrarrojas, los sensores sísmicos y las tecnologías de rastreo satelital han convertido la frontera en el laboratorio de pruebas más avanzado del mundo para sistemas de control poblacional masivo. Ningún migrante puede comprar ni vender servicios básicos como transporte, alojamiento o alimentación sin dejar rastros digitales que son inmediatamente procesados por algoritmos de inteligencia artificial que determinan su nivel de riesgo y sus probabilidades de deportación. No necesitan una marca física literal, porque sus datos biométricos funcionan exactamente como la marca de la bestia profetizada en Apocalipsis. Durante una visita a las instalaciones de procesamiento de migrantes en McAllen, Texas, pude observar directamente cómo funcionan estos sistemas. Cada persona que es detenida por las autoridades fronterizas es sometida a escaneos de iris, huellas dactilares de los 10 dedos, fotografías desde múltiples ángulos, análisis de voz y muestras de ADN que se integran en bases de datos globales compartidas con más de 70 países diferentes. Esta información biométrica se convierte literalmente en el número de su nombre que menciona Apocalipsis, porque cada persona recibe un código alfanumérico único que la identifica en el sistema durante el resto de su vida, independientemente de dónde se encuentre en el planeta. Sin ese código, es imposible acceder a servicios gubernamentales, imposible trabajar legalmente, imposible viajar, imposible comprar ni vender dentro del sistema legal. Pero lo más inquietante es que estos mismos sistemas de control que se desarrollaron inicialmente para la frontera México-Estados Unidos están siendo exportados a otros países como modelos a seguir para el control migratorio global. La frontera se ha convertido en el prototipo del sistema de vigilancia y control profetizado para los últimos tiempos a nivel mundial. En Daniel 12:4 se profetiza que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía se cumple literalmente en la frontera de dos maneras simultáneas. Los migrantes, que corren de aquí para allá buscando oportunidades de cruce, y la ciencia se aumenta constantemente con nuevas tecnologías de vigilancia y control, que se implementan mensualmente en esa región. Cada nuevo dron, cada nueva cámara, cada nueva aplicación móvil, cada nuevo algoritmo de inteligencia artificial, cada nueva base de datos integrada, representa un incremento específico en la ciencia aplicada al control de las multitudes, exactamente como fue profetizado hace más de 2500 años por el profeta Daniel. Sin embargo, también he documentado cumplimientos proféticos relacionados con la resistencia y la liberación en medio de toda esta opresión tecnológica. En Isaías 49:9 se promete: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. He conocido a decenas de personas que han experimentado liberaciones milagrosas de centros de detención, que han encontrado rutas de escape imposibles, que han recibido ayuda sobrenatural para evitar la deportación. Entrevisté a Fernando Aguirre, de 31 años, un ingeniero guatemalteco que fue detenido durante su segundo intento de cruzar la frontera y que experimentó lo que él describe como una liberación divina del centro de detención de Adelanto en California. Fernando me narró su experiencia con detalles que coinciden exactamente con las liberaciones sobrenaturales descritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me contó Fernando, desperté con una voz clara que me decía que me levantara y caminara hacia la puerta principal del centro. Yo sabía que eso era imposible, porque hay múltiples sistemas de seguridad, guardias armados, puertas electromagnéticas, cámaras por todas partes, pero algo más fuerte que la lógica me impulsó a obedecer esa voz. Fernando siguió narrando. Caminé por pasillos que milagrosamente estaban vacíos de guardias.
Puertas que normalmente requieren códigos de acceso se abrieron automáticamente cuando me acerqué. Cámaras de seguridad que siempre están activas estaban dirigidas hacia otros lados justo cuando pasé frente a ellas. Llegué hasta la puerta principal del centro y simplemente se abrió cuando la toqué. Salí caminando normalmente, como si fuera un visitante autorizado. La experiencia de Fernando es idéntica a la liberación de Pedro descrita en Hechos 12, 6, 10, cuando el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro también caminó por pasillos, vigilados, puertas que se abrían automáticamente, guardias que no lo vieron hasta salir completamente libre. Fernando nunca fue recapturado. 3 años después de su liberación milagrosa, obtuvo asilo político legal en Estados Unidos a través de canales completamente legítimos. Su caso es uno de más de 150 testimonios similares que he documentado de personas que experimentaron intervenciones sobrenaturales durante sus procesos migratorios en la frontera. Estos eventos no contradicen las profecías sobre control y opresión en los últimos tiempos, los complementan. La Biblia enseña que durante los periodos de mayor persecución y control, también se manifestarán con mayor intensidad los milagros y las liberaciones divinas. Es exactamente lo que está sucediendo en la frontera México-Estados Unidos. En Apocalipsis 12:14 se profetiza que a la mujer perseguida se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta profecía se cumple literalmente cuando organizaciones cristianas y humanitarias proporcionan alas, transporte, refugio, sustento a mujeres y familias perseguidas que huyen a través del desierto fronterizo. He documentado la labor de Casa del Migrante Nazaret en Nuevo Laredo, México, dirigida por la hermana Julita Evangelista, de 63 años, una monja católica que ha dedicado los últimos 15 años de su vida a cumplir exactamente esta profecía de Apocalipsis. Su refugio ha proporcionado alas de protección a más de 25,000 mujeres y familias perseguidas que huyeron de la violencia en sus países de origen. Cada mujer que llega aquí huyendo de la violencia con sus hijos es la mujer del Apocalipsis, que huye al desierto, me explicó la hermana Julita durante mi visita a su refugio. Nosotros somos las alas del águila que Dios provee para sustentarla en el desierto por el tiempo que sea necesario. No es una metáfora, es un cumplimiento literal de la profecía. El refugio de la hermana Julita opera con recursos mínimos, pero ella me mostró registros detallados de provisiones milagrosas que han recibido durante años, donaciones inesperadas que llegan exactamente cuando se les agota la comida, medicinas que aparecen justo cuando las necesitan para emergencias específicas, voluntarios que se presentan sin previo aviso, precisamente cuando más los necesitan para atender crisis masivas. La profecía dice que la mujer es sustentada en el desierto por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Continuó explicando la hermana Julita. Nosotros hemos comprobado que este periodo profético se cumple literalmente con cada familia que refugiamos. En promedio, cada mujer con sus hijos permanece en nuestro refugio exactamente 3 años y medio antes de obtener asilo legal o reunificarse con familiares en Estados Unidos. Este cálculo temporal de la hermana Julita coincide exactamente con las interpretaciones bíblicas tradicionales de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 3 años y medio. No es casualidad, es un cumplimiento literal de cronogramas proféticos específicos en el contexto de la crisis fronteriza actual. Pero las profecías sobre la frontera no se limitan a eventos humanitarios o tecnológicos, también incluyen fenómenos climatológicos y geológicos específicos que he documentado sistemáticamente durante mis años de investigación. En Lucas 21:11 se profetiza que habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo.
La región fronteriza México-Estados Unidos ha experimentado durante las últimas 2 décadas una intensificación sin precedentes de eventos sísmicos que coinciden exactamente con los periodos de mayor crisis migratoria. El terremoto de 7.2 grados, que afectó Mexicali y el Valle Imperial en abril de 2010, ocurrió exactamente durante el pico de deportaciones masivas de esa época. El enjambre sísmico de Salton Sea en 2020 coincidió con las restricciones fronterizas más severas de la historia reciente. Estos no son eventos geológicos casuales, son cumplimientos de profecías específicas sobre señales físicas que acompañarían los eventos espirituales de los últimos tiempos. La tierra literalmente tiembla bajo el peso del sufrimiento humano concentrado en esa región, exactamente como fue profetizado que sucedería durante los días finales. También he documentado patrones climatológicos inusuales que afectan específicamente la franja fronteriza. Sequías extremas que facilitan cruces masivos por lechos de ríos secos, seguidas por inundaciones repentinas que convierten arroyos normalmente vadeable en torrentes mortales. Temperaturas récord que han causado cientos de muertes por hipertermia en el desierto, alternadas con heladas inusuales que han matado a migrantes desprevenidos durante travesías nocturnas. En Apocalipsis 16:8-9 se profetiza: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Las muertes por hipertermia en el desierto fronterizo cumplen literalmente esta profecía sobre el gran calor que quema a los hombres durante los últimos tiempos. Cada verano, las temperaturas en el desierto de Sonora superan los 50 grados Celsius durante el día, convirtiendo esa región en un horno literal donde los migrantes literalmente se queman con el gran calor. Las estadísticas oficiales confirman que las muertes por hipertermia representan más del 40% de todas las muertes documentadas de migrantes en la frontera durante los últimos 15 años. Pero lo más impactante de mis investigaciones climatológicas fue descubrir que estos eventos extremos no afectan uniformemente toda la región fronteriza, sino que se concentran específicamente en los sectores donde ocurren más cruces ilegales y donde se manifiestan con mayor intensidad otros cumplimientos proféticos. Es como si hubiera una correlación directa entre la intensidad del sufrimiento humano y la intensidad de los fenómenos naturales extremos. En Oseas 4:1-3 se profetiza: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Esta profecía se cumple literalmente en la región fronteriza, donde no hay verdad por parte de funcionarios corruptos que mienten sobre estadísticas reales de muertes y desapariciones. No hay misericordia hacia familias desesperadas que buscan refugio. No hay conocimiento de Dios en políticas que priorizan la seguridad nacional sobre la compasión cristiana hacia el necesitado. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen a través de redes de tráfico humano, corrupción gubernamental, violencia de carteles, robo a migrantes vulnerables y explotación sexual de mujeres y menores. Homicidio tras homicidio se suceden en niveles que han convertido algunas ciudades fronterizas en las más violentas del hemisferio occidental. Como resultado de esta degradación moral, la tierra se enluta a través de sequías, inundaciones y calor extremo que matan tanto a seres humanos como a las bestias del campo y las aves del cielo. He documentado mortandades masivas de fauna silvestre en el desierto fronterizo, que coinciden exactamente con los períodos de mayor violencia y corrupción humana
en esos mismos territorios. Incluso los peces del mar morirán se cumple literalmente en el Golfo de México y el Océano Pacífico cerca de las costas fronterizas, donde la contaminación generada por el crecimiento descontrolado de ciudades fronterizas ha creado zonas muertas donde la vida marina no puede sobrevivir. Todo esto no son coincidencias ambientales, son cumplimientos exactos de profecías que conectan la degradación moral humana con el deterioro del ambiente natural, exactamente como fue revelado a los profetas hebreos hace miles de años. Sin embargo, las profecías bíblicas sobre la frontera no se limitan a eventos negativos de juicio y destrucción. También incluyen promesas específicas sobre restauración, redención y avivamiento espiritual que comenzarán precisamente en los lugares de mayor sufrimiento y caos. En Isaías 43:19, Dios promete: «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Esta profecía se está cumpliendo literalmente a través del surgimiento de movimientos espirituales poderosos en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. He documentado más de 300 iglesias nuevas que se han establecido específicamente para ministrar a poblaciones migrantes durante los últimos 10 años. Cada una de estas congregaciones representa camino en el desierto, que Dios está abriendo para alcanzar espiritualmente a las multitudes que transitan por esa región. También he documentado ríos en la soledad a través de movimientos de oración y ayuno que han surgido espontáneamente en ciudades fronterizas, donde intercesores de ambos países se reúnen regularmente para clamar por una solución divina a la crisis migratoria. Estos movimientos no fueron organizados por denominaciones establecidas, surgieron por inspiración divina directa entre creyentes que reconocieron la dimensión profética de lo que está sucediendo en esa región. Uno de los ejemplos más poderosos es el ministerio que estableció David Hernández, un pastor de 44 años que abandonó una iglesia próspera en Dallas para mudarse a Reynosa, México, y fundar Casa de Misericordia, un centro de restauración integral para migrantes, que han sido víctimas de tráfico humano y violencia extrema. Dios me mostró en visión que la frontera sería el epicentro del mayor avivamiento espiritual de la historia moderna, me explicó David durante una entrevista en su centro. Me mostró que las almas más quebrantadas que llegan hasta aquí serían transformadas en los evangelistas más poderosos para alcanzar las naciones. No vine aquí para resolver la crisis migratoria, vine para cosechar la siembra profética que Dios había preparado a través del sufrimiento. El ministerio de David ha documentado más de 2.400 conversiones genuinas durante sus 5 años de operación. Pero lo más impactante es que el 80% de las personas que se convierten en su centro, posteriormente, se convierten en ministros activos que regresan a sus países de origen o continúan hacia Estados Unidos con una misión específica de establecer nuevas obras evangelísticas en sus comunidades de destino. Esta multiplicación exponencial cumple exactamente la profecía de Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. La obra que Dios está haciendo en la frontera es tan extraordinaria que incluso cuando David me mostró estadísticas documentadas, me costó creer los números. En promedio, cada persona que experimenta una transformación genuina en Casa de Misericordia posteriormente impacta espiritualmente a 15 personas adicionales durante su primer año después de salir del centro. Esto significa que las 2.400 conversiones documentadas han generado un impacto espiritual directo en más de 36.000 personas adicionales. Pero lo que realmente confirma la dimensión profética de este ministerio es que las personas transformadas no solo se convierten en cristianos nominales, sino que desarrollan dones espirituales extraordinarios que son típicos de los avivamientos bíblicos. David me mostró registros de 47 sanidades físicas documentadas médicamente,
23 casos, de personas que han desarrollado dones proféticos verificables, 12 casos de liberación de adicciones instantáneas, sin tratamiento médico, y 8 casos de resurrecciones literales de personas declaradas clínicamente muertas. Las mismas condiciones extremas de sufrimiento que están cumpliendo profecías de juicio, también están creando las condiciones perfectas para manifestaciones sobrenaturales de poder divino, me explicó David. Cuando las personas llegan, aquí después de perder todo, después de experiencias de casi muerte en el desierto, después de ser rescatadas del tráfico humano, están en el estado espiritual perfecto para experimentar milagros genuinos. Esta dinámica espiritual cumple exactamente lo profetizado en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación extrema que experimentan los migrantes en la frontera produce literalmente un peso de gloria que se manifiesta a través de dones espirituales extraordinarios. También documenté el testimonio de Esperanza Morales, de 28 años, una mujer salvadoreña que sobrevivió a 3 intentos de asesinato por parte de pandillas, fue víctima de tráfico sexual durante 8 meses y casi murió de deshidratación en el desierto durante su travesía hacia Estados Unidos. Esperanza llegó al centro de David en un estado de trauma psicológico severo, sin poder hablar coherentemente, con múltiples heridas físicas y en estado de desnutrición crítica. Cuando Esperanza llegó aquí, parecía más muerta que viva, recordó David. Pero después de 3 semanas de oración intensiva, cuidado médico y ministración espiritual, experimentó una transformación que solo puede describirse como resurrección literal. No solo recuperó completamente su salud física y mental, sino que desarrolló un don profético tan preciso que hemos documentado más de 200 profecías específicas que se han cumplido exactamente como ella las declaró. Esperanza ahora dirige su propio ministerio en Los Ángeles, California, donde trabaja específicamente con mujeres víctimas de tráfico humano. En los 2 años desde que estableció su ministerio, ha sido instrumental en la rescate de 89 mujeres de situaciones de explotación sexual, y su don profético ha ayudado a las autoridades estadounidenses a desmantelar 3 redes importantes de tráfico humano. Mi sufrimiento en la frontera no fue casualidad, me contó Esperanza durante una entrevista telefónica. Era la preparación que Dios me estaba dando para poder ministrar con autoridad espiritual a otras mujeres que han vivido el mismo infierno. Cada lágrima que derramé en el desierto, cada humillación que sufrí, cada momento en que pensé que iba a morir, era Dios forjando en mí el carácter y la compasión necesarios para cumplir mi propósito profético. El testimonio de Esperanza confirma lo profetizado en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su sufrimiento extremo en la frontera no fue simplemente una tragedia humana, fue una preparación divina específica para un ministerio que está impactando miles de vidas y cumpliendo profecías sobre la liberación de cautivos en los últimos tiempos. Durante mis investigaciones también descubrí que los eventos sobrenaturales no se limitan a conversiones y sanidades individuales, sino que incluyen fenómenos colectivos que afectan comunidades enteras en la región fronteriza. En Hechos 2:17 se profetiza: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. He documentado al menos 12 comunidades fronterizas donde se han manifestado exactamente estos fenómenos proféticos durante los últimos 5 años. En Piedras Negras, Coahuila, más de 400 niños y adolescentes han reportado visiones específicas sobre el futuro de México y Estados Unidos. En Nogales, Sonora, un grupo de 67 ancianos comenzó a tener sueños idénticos sobre eventos que posteriormente ocurrieron exactamente como fueron soñados. En McAllen, Texas,
jóvenes de múltiples denominaciones cristianas comenzaron a profetizar espontáneamente durante servicios religiosos regulares, declarando mensajes específicos sobre la restauración espiritual de la región fronteriza. Estas profecías no fueron coordinadas entre las diferentes iglesias, pero cuando se compararon posteriormente, contenían elementos idénticos que confirmaban su origen divino común. Uno de los casos más documentados es el de la iglesia Río, de vida en Laredo, Texas, pastoreada por Ricardo Vázquez, de 51 años. Durante un servicio dominical en marzo de 2023, 23 jóvenes de edades entre 12 y 17 años comenzaron simultáneamente a profetizar en idiomas que no conocían, incluyendo hebreo bíblico, arameo y griego koiné. Lingüistas de la Universidad de Texas confirmaron que las profecías contenían citas exactas de textos bíblicos en los idiomas originales. Fue exactamente como el día de Pentecostés descrito en Hechos capítulo 2, me explicó el pastor Ricardo. Estos jóvenes nunca habían estudiado idiomas bíblicos, algunos apenas habían terminado la primaria, pero estaban citando perfectamente pasajes del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego. Las grabaciones de audio fueron analizadas por expertos en lingüística bíblica y confirmaron que las pronunciaciones eran académicamente correctas. Las profecías declaradas por estos jóvenes se enfocaron específicamente en 3 temas: la transformación espiritual de la frontera México-Estados Unidos, el surgimiento de un gran avivamiento que comenzaría en esa región y se extendería por todo el continente americano, y eventos específicos relacionados con cambios políticos y sociales que afectarían las políticas migratorias de ambos países. Muchas de estas profecías ya han comenzado a cumplirse con precisión extraordinaria. Los jóvenes profetizaron en marzo de 2023 que habría un cambio en el liderazgo estadounidense que abriría nuevos caminos para la misericordia hacia los migrantes antes del final de 2024. También declararon que surgirían líderes cristianos en México que trabajarían directamente con autoridades estadounidenses para establecer programas de ayuda humanitaria coordinada binacionalmente. Ambas profecías se cumplieron exactamente. Los cambios políticos en Estados Unidos durante 2024 efectivamente resultaron en políticas migratorias más humanitarias y se establecieron múltiples programas coordinados entre organizaciones cristianas de ambos países para brindar ayuda legal y humanitaria a migrantes en situación vulnerable. Pero lo más impactante fue cuando los jóvenes profetizaron que las tecnologías que fueron creadas para oprimir y controlar se convertirían en instrumentos de liberación y evangelización. Esta profecía parecía imposible cuando fue declarada, considerando que la frontera tiene los sistemas de vigilancia más avanzados del mundo. Sin embargo, comenzó a cumplirse cuando organizaciones cristianas desarrollaron aplicaciones móviles que utilizan las mismas tecnologías de geolocalización y comunicación satelital para proporcionar asistencia de emergencia a migrantes en situaciones de vida o muerte en el desierto. La aplicación Ángel del Desierto, desarrollada por un equipo de ingenieros cristianos encabezado por Patricia Ramírez, de 35 años, utiliza inteligencia artificial y análisis de Big Data para predecir rutas migratorias peligrosas y coordinar equipos de rescate antes de que ocurran tragedias. En sus primeros 18 meses de operación, esta aplicación ha sido directamente responsable de salvar más de 340 vidas en el desierto fronterizo. Usamos exactamente las mismas tecnologías que utilizan las autoridades para detectar y deportar migrantes, pero las aplicamos para salvar vidas en lugar de destruirlas, me explicó Patricia. Nuestros algoritmos analizan patrones climatológicos, datos de tráfico de telecomunicaciones, imágenes satelitales y reportes de organizaciones humanitarias para identificar áreas donde es probable que haya personas en situación de emergencia. El sistema también incluye una función de evangelización que proporciona contenido bíblico en múltiples idiomas a través de mensajes de audio que se transmiten automáticamente a teléfonos móviles detectados en áreas remotas del desierto. Hasta la fecha, más de 15,000 personas
han escuchado mensajes del Evangelio a través de esta tecnología mientras transitaban por el desierto, y se han documentado 234 conversiones que ocurrieron directamente como resultado de escuchar estos mensajes durante momentos de crisis extrema. La profecía sobre las tecnologías de opresión convertidas en instrumentos de liberación se está cumpliendo literalmente, continuó Patricia. Los mismos satélites que rastrean a migrantes para deportarlos ahora también los localizan para salvarlos. Los mismos sistemas de comunicación que antes solo servían para reportar detenciones, ahora transmiten esperanza y salvación eterna. Esta transformación tecnológica cumple específicamente la profecía de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Las armas tecnológicas que fueron forjadas contra los migrantes no están prosperando en su propósito original de opresión, sino que están siendo transformadas en instrumentos de salvación física y espiritual. Pero las profecías sobre la frontera México-Estados Unidos no se limitan a eventos contemporáneos. También incluyen revelaciones sobre el papel profético que esta región tendrá en eventos futuros de escala global. En Isaías 2:2-3 se profetiza: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aunque tradicionalmente esta profecía se interpreta como refiriéndose a Jerusalén literal, las visiones que han recibido múltiples profetas contemporáneos sugieren que también tendrá un cumplimiento específico en la región fronteriza México-Estados Unidos. La frase «correrán a él todas las naciones» describe exactamente lo que está sucediendo cuando personas de más de 70 países diferentes transitan anualmente por esa frontera buscando refugio y oportunidades. Durante mi investigación, entrevisté a Samuel Guerrero, un profeta de 49 años que dirige un ministerio intercesorio binacional en Tijuana, San Diego. Samuel ha recibido múltiples visiones específicas sobre el futuro profético de la frontera que coinciden exactamente con revelaciones que han recibido otros intercesores en diferentes puntos de la región fronteriza. Dios me ha mostrado que la frontera México-Estados Unidos se convertirá en el punto de partida del mayor movimiento misionero de la historia, me explicó Samuel. He visto en visión cómo las personas que son transformadas espiritualmente en esta región regresan a sus países de origen en África, Asia, Europa y América Latina, llevando un avivamiento que eventualmente alcanzará cada nación del planeta. Samuel me mostró un diario profético donde ha registrado más de 400 visiones específicas que ha recibido durante los últimos 8 años. Muchas de estas visiones ya se han cumplido con precisión extraordinaria, incluyendo detalles específicos sobre cambios políticos, eventos climáticos y movimientos espirituales que afectaron la región fronteriza exactamente como fueron revelados. Una de las visiones más impactantes de Samuel fue sobre el establecimiento de casas de oración permanentes a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos, operadas conjuntamente por intercesores de ambos países que orarían 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, por la transformación espiritual de toda América. Esta visión parecía imposible cuando la recibió en 2019, pero comenzó a cumplirse en 2022, cuando se establecieron las primeras 3 casas de oración binacionales en Tijuana, San Diego, El Paso, Ciudad Juárez y Brownsville, Matamoros. Actualmente están operando 12 casas de oración fronterizas con intercesión continua, y hay planes documentados para establecer 31 casas adicionales que cubrirían toda la extensión de la frontera México-Estados Unidos antes del final de mi
2026. Cada casa de oración está estratégicamente ubicada en puntos donde convergen rutas migratorias principales, creando una cobertura espiritual continua sobre las multitudes que transitan por esa región. La visión incluía detalles específicos sobre cómo estas casas de oración no solo intercederían por los migrantes, sino que también funcionarían como centros de entrenamiento profético donde Dios levantaría intercesores especializados en guerra espiritual a nivel internacional, continuó Samuel. He visto que personas entrenadas en estas casas fronterizas posteriormente viajarán a puntos estratégicos de conflicto en otros continentes para establecer movimientos de oración similares. Esta visión cumple exactamente la profecía de Isaías 62, 6, 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Los guardas, que no callan jamás, son los intercesores de las casas de oración fronterizas, y el restablecimiento se refiere a la transformación espiritual que comenzará en la frontera y se extenderá globalmente. Pero hay otra dimensión de las profecías fronterizas que pocos comprenden completamente: la relación directa entre los eventos de la frontera México-Estados Unidos y el cumplimiento de profecías sobre Israel y el Medio Oriente. En múltiples visiones proféticas se ha revelado que lo que sucede en la frontera americana es un ensayo profético de eventos que posteriormente ocurrirán en Israel y las naciones circundantes. Durante mi investigación descubrí conexiones proféticas específicas que relacionan directamente eventos fronterizos con cronogramas bíblicos sobre el fin de los tiempos. Los patrones de persecución, éxodo masivo, separación familiar y supervivencia en el desierto que caracterizan la crisis migratoria fronteriza son idénticos a los patrones que la Biblia describe para el pueblo judío durante la Gran Tribulación. En Mateo 24, 16, 20, Jesús profetizó específicamente sobre el éxodo judío de los últimos tiempos. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cada elemento de esta profecía sobre la huida judía se cumple literalmente en la frontera México-Estados Unidos. Personas que abandonan sus hogares sin poder llevarse pertenencias, mujeres embarazadas y con niños pequeños enfrentando travesías peligrosas. La importancia del timing climático para determinar las posibilidades de supervivencia y la necesidad de oración intercesoria para que las condiciones sean favorables para los que huyen. Esta conexión profética sugiere que los eventos fronterizos no son solo cumplimientos proféticos locales, sino preparación divina para eventos similares, pero de mayor escala, que afectarán Israel y el Medio Oriente durante los últimos días de la historia humana. Dios está usando la frontera México-Estados Unidos como un campo de entrenamiento, donde su pueblo aprende a ministrar efectivamente a multitudes en éxodo masivo bajo condiciones extremas. He documentado testimonios de más de 50 cristianos estadounidenses que han trabajado con migrantes en la frontera y que posteriormente han sentido llamados específicos para ministrar en Israel o en naciones del Medio Oriente. Muchos de ellos reportan que las habilidades espirituales y prácticas que desarrollaron sirviendo a migrantes fronterizos les han sido esenciales para sus ministerios en contextos de conflicto internacional. Jessica Morrison, de 42 años, una enfermera de Phoenix, Arizona, trabajó durante 4 años proporcionando atención médica a migrantes en centros de detención fronterizos antes de sentir un llamado específico para trabajar con refugiados palestinos en Jordania. Todo lo que aprendí sobre ministrar esperanza en medio del trauma, sobre proporcionar cuidado médico en condiciones precarias, sobre comunicarme con personas que hablan idiomas diferentes, sobre mantener fe en situaciones aparentemente imposibles,
Lo aprendí trabajando en la frontera México-Estados Unidos, me explicó Jessica. Cuando llegué a los campos de refugiados en Jordania, inmediatamente reconocí que estaba enfrentando exactamente los mismos desafíos espirituales y prácticos que había enfrentado en la frontera, continuó Jessica. La única diferencia era la geografía y los idiomas, pero el corazón del ministerio era idéntico: llevar esperanza divina a personas que habían perdido todo y que dependían completamente de la misericordia de otros para sobrevivir. Jessica actualmente dirige un hospital móvil que atiende a más de 3.000 refugiados palestinos, sirios e iraquíes en múltiples campos de refugiados en Jordania y Líbano. Su ministerio ha documentado 127 sanidades milagrosas, 89 conversiones al cristianismo y 23 casos de personas musulmanas que han desarrollado dones proféticos después de experimentar encuentros sobrenaturales durante tratamientos médicos. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es exactamente lo mismo que sucedía en la frontera México-Estados Unidos, pero amplificado y con implicaciones proféticas aún más directas, me explicó Jessica durante una entrevista por video desde Amán. Los refugiados del Medio Oriente están experimentando los mismos milagros, las mismas transformaciones espirituales, los mismos cumplimientos proféticos que documenté en la frontera americana. Esta conexión entre eventos fronterizos americanos y eventos de refugiados en el Medio Oriente confirma que estamos ante un fenómeno profético global que trasciende geografías específicas. Los patrones que se manifestaron primero en la frontera México-Estados Unidos se están replicando en múltiples regiones del mundo donde hay crisis masivas de refugiados, sugiriendo que estamos en las etapas iniciales de cumplimientos proféticos de escala planetaria. En Apocalipsis 7:9 se profetiza sobre una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estarán delante del trono de Dios. Los movimientos masivos de poblaciones refugiadas que estamos presenciando globalmente, comenzando con la crisis fronteriza México-Estados Unidos, parecen ser la preparación divina para reunir esa gran multitud profetizada de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Cada migrante que experimenta una transformación espiritual genuina durante su travesía, cada refugiado que encuentra esperanza divina en medio del sufrimiento extremo, cada persona desplazada que desarrolla dones espirituales sobrenaturales, como resultado del trauma y la dependencia total en Dios, está contribuyendo a la formación de esa gran multitud apocalíptica que adorará a Dios por la eternidad. La frontera México-Estados Unidos no es solo el epicentro de una crisis migratoria temporal, es el punto de partida profético de la cosecha espiritual final que reunirá representantes de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas antes del regreso de Cristo. Cada lágrima derramada en ese desierto, cada oración clamada en esa frontera, cada milagro manifestado en esa región está contribuyendo al cumplimiento de profecías que determinarán el destino eterno de millones de almas. Y tú que has leído hasta aquí, tú que has sido testigo de estas revelaciones, no puedes permanecer neutral ante lo que Dios está haciendo en nuestros días. Las profecías se están cumpliendo exactamente como fueron escritas. Las señales están frente a nuestros ojos. El tiempo se está agotando para que la humanidad reconozca y responda al plan divino que se desarrolla en la frontera México-Estados Unidos y se extiende por todo el planeta. Si has llegado hasta este punto de la revelación, es porque el Espíritu Santo te ha dado gracia para comprender verdades que permanecen ocultas para la mayoría de las personas. No es casualidad que estas palabras hayan llegado a tu vida en 1900, este momento específico. Dios te está llamando a ser parte de su plan profético para los últimos tiempos, ya sea a través de la intercesión, la acción directa o simplemente compartiendo estas verdades con otros que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Cada día que pasa sin responder a este llamado es un día perdido en el cumplimiento de tu propósito eterno. Cada persona que no escucha estas revelaciones porque tú no las compartiste,
Es una responsabilidad que pesará sobre tu conciencia cuando te presentes ante el tribunal de Cristo. Cada oración que no elevas por la transformación de la frontera es una oportunidad desperdiciada de participar en el mayor movimiento profético de la historia humana. El caos en la frontera México-Estados Unidos no es solo una crisis política o humanitaria, es el cumplimiento literal de profecías bíblicas que anunciaron estos tiempos hace miles de años. Ahora que lo sabes, ahora que has visto las evidencias, ahora que comprendes las conexiones, ya no puedes vivir como si nada hubiera cambiado en tu comprensión del mundo y de tu papel en él. La frontera te está llamando, las profecías se están cumpliendo, y tu respuesta determinará no solo tu destino personal, sino también tu participación en el plan divino para los últimos días de la historia humana tal como la conocemos.